Nos da muchísimo gusto recibirlos una vez más en esta sección que hace presentaciones de libros que pueden ver en nuestro canal de YouTube y que pueden también escuchar y leer en nuestra página web www.hablemosescritoras.org. Me da muchísimo gusto el día de hoy recibir a Emily Hine y tener junto con ella a Fran Denstedt y Gardy Emmelhines. Nos abren los ojos de muchas maneras a lo que está pasando en la escena literaria y a lo que ha pasado tradicionalmente. Esta es nuestra sección Presentaciones de Libros. Esto es Hablemos Escritoras. Yo soy Adriana Pacheco y les doy la bienvenida a escuchar una presentación del libro Macho Literatura. ¿Qué tal? Pues bienvenidos a Hablemos Escritoras en su sección de presentaciones de libros que, como ustedes saben, siempre se transmite en nuestro canal de YouTube, en donde estamos haciendo un acervo muy bonito con varias presentaciones para que se queden ahí, para que sepan, bueno, en dónde voy a ver presentaciones de libros. Este es el lugar. Estamos en YouTube, Hablemos Escritoras YouTube. Obviamente también estará en audio con estas invitadas de lujo que tenemos el día de hoy. Estará en nuestra plataforma, en nuestra página web, pronto en nuestro programa. Los invitamos a que se suscriban, como siempre, a nuestro newsletter, a nuestro social media, que nos sigan en hablemosescritoras.org y en todos los lugares donde escuchen sus podcasts, que ahora, bueno, cuando nosotros empezamos era todo tan chiquito y ahora ha crecido tanto. Ya sé que hay muchas opciones, pero nosotros después de ya ahora sí, entrando al 9º año, seguimos. Pues les quiero platicar que en el 20 de noviembre del 2019, yo escuché sobre este libro que además se me hizo completamente fascinante y dedicamos el episodio número 77 a la versión de este libro que hoy presentamos, pero en inglés, escrito por una académica que yo he seguido desde hace mucho tiempo, muy seria, que me gusta muchísimo su trabajo, Emily Hine, me da muchísimo gusto. Y bueno, pues ahí está esta plática en el episodio número 77, si la quieren escuchar, es una reseña sobre este libro. Y ahorita en el mes de abril cumpliremos 700 episodios, o sea, de verdad qué gusto que ahora Emily regrese después de tantos años y después de tantos episodios. Y bueno, tenemos una mesa fascinante el día de hoy, marca una nueva generación de críticas, de estudiosas de la literatura y del arte. Y les doy la bienvenida Emily Hine, Francesca Denstedt y Gardy Emmelhines. Bienvenidas, Hablemos Escritoras. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Ujú. Bueno, pues además habemos 3 poblanas en la mesa, que somos Gardy, Brenda Ortiz, que está tras bambalina. Muchísimas gracias, Brenda, por organizar siempre y ayudarnos con todo. Y una servidora. Y tenemos una poblana adoptiva, que es Fran, que también aquí le vamos a mandar un saludo a todos los que de alguna manera estuvimos unidos a esa universidad tan hermosa que es la Universidad de las Américas. Muchísimas gracias a Bonilla Artigas por una editorial que queremos muchísimo, por hacer esta traducción y de verdad esta apuesta vale la pena. La dinámica de hoy es como siempre, haré una breve presentación de quienes hoy están en la mesa, de la autora y después de la niña de la fiesta y después se quedan con ellas en conversación. Brenda Ortiz y yo regresamos unos minutos antes para recoger sus preguntas. Recuerden que están ahí está el chat, pónganlas, será muy motivante leer sus preguntas y compartirlas. ¿Te parece, Emily, si empiezo a leer sobre ti? Sí, Bueno, pues Emily Hine viene de Estados Unidos, es académica, crítica literaria y profesora de español, especializada en literatura y cultura mexicana contemporánea. Su trabajo se centra en el estudio del canon literario, el performance de género en la figura del intelectual, la cultura de celebridad, la literatura infantil y juvenil y las relaciones entre cultura, energía y medio ambiente en México. Es profesora de español en la Universidad de Florida, donde ha recibido en 4 ocasiones el reconocimiento Top Lead Professor en español, en Spanish, organizado por estudiantes de posgrado del programa de literatura hispánica entre 2016 y 2023. Muchas felicidades, Emily. Que los estudiantes nos valoren así no es fácil, ¿verdad? Su libro, del que ya me quedé encantada cuando supe de él, es Dude Lead, Mexican Men Writing and Performing Competence, 1955 al 2012. Es totalmente nominal.
La traducción al español de este estudio con el título Macho Literatura, Hombres Mexicanos Escribiendo y Actuando a la Competencia, 1955-2012, sale en 2025 por Bonilla Artigas. Bienvenida, Emily. Gracias. Fran, bueno, Fran es una gran amiga de Hablamos Escritoras, colaboradora que ha ayudado desde casi el inicio de este proyecto. Estoy muy contenta de tenerla acá. Fran Denste tiene un doctorado en estudios hispánicos en Washington University en San Luis, donde también completó un certificado en estudios de la mujer, género y sexualidad. Actualmente trabaja como profesora e investigadora en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Kentucky. Sus principales áreas de investigación son la literatura mexicana del siglo XX y contemporánea y cómo se relaciona con los estudios de género y sexualidad, los estudios fronterizos y las humanidades médicas. Actualmente está trabajando con un libro sobre la industria farmacéutica, qué interesante, en la frontera Tijuana-San Isidro y en la crisis sobre el VIH, ¿no? Su último libro acaba de salir publicado, Queer Dissidents, Tracing Restorative Criticism and Breaking Bonds with the Mexican Canon, que publicado por Vanderbilt. Bienvenida, Fran. Gracias. Gardi. Gardi Emmelheinz es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de las Américas Puebla, maestra en Historia del Arte, Crítica y Teoría en The School of Art, Institute of Chicago, padrísimo, con una beca Fulbright, felicidades, García Robles, y doctora en la Universidad de Toronto. Apenas estuvimos en Toronto, en esa universidad, qué gusto. Desde agosto del 2012 es docente en teoría crítica en la Escuela Nacional de Escultura, Pintura y Grabado, ni más ni menos, La Esmeralda. Tiene una decena de libros publicados, como El cielo está incompleto, Cuadernos de viaje en Palestina y Contrahistoria del pueblo mexicano, que son sus más recientes publicaciones. Está completando un libro sobre la transformación radical del hacer política por las plataformas digitales y otro de relatos titulado Un mundo que se desvanece. Qué gusto recibirlas, las dejamos en conversación, que disfruten muchísimo. Gracias. Ujú. ¿Qué tal? Es que qué emoción, la emoción es compartida. Este, es una celebración que este libro por fin llegue al español. A mí fue de los libros que me cambiaron la vida y después de haberlo leído hay tantas cosas que ya no puedo desver y me dio unos lentes nuevos para navegar el mundo de la cultura. Y hasta es muy intimidante lo incisivo que es tu mirada, Emily, y cómo encueras la cultura mexicana, pero además lo haces con un sentido del humor increíble y desde el conocimiento situado y cómo experimentas con distintas maneras para construir tus argumentos. Y pues creo que todas coincidimos que la pregunta es principal es cómo se mantiene este sistema de privilegios sexista en la literatura y en el mundo y el heteropatriarcado. Y siento que esta disección y este análisis pues es más importante que nunca, ¿no? Y nos tardamos en poder tener el libro en español acá. Mm. Yo lo tengo como libro Biblia de cabecera, se lo regalé a todo mundo. No paro de hablar de él. Ah, gracias, Gardi. Qué Sí, lo he citado emoción. incansablemente también. Sí, O es, sea, nada más para decir que yo también celebro mucho la traducción al español. Yo me acuerdo que cuando salió al inglés estaba ya casi por terminar la tesis y justamente tuve que reescribir muchas cosas para incorporar el libro. Y me acuerdo que te dicen mucho, ¿no? Que si quisieras escribir, cuando estás en la tesis, ¿qué libro quisieras escribir? Y como que nunca tenía un libro así como que dijera este. Y cuando salió este dije, ah, por lo menos me gustaría tener el humor que tiene este libro, ¿no? Y la metodología tan diferente a otros libros, que ahorita podemos hablar un poco más cómo el libro es no solo radical por lo que propone en términos de argumentos, pero radical también por la metodología que utiliza para defender estos argumentos. En fin, y celebro mucho que salga en español porque ya no tengo que traducir Doodle, ya hay un título, Macho Literatura, que me parece también muy sugerente. Así que gracias. ah, a ustedes, gracias. Cuánto elogio. No sé qué decir. Sí, No, yo y qué lástima que no se pudo titular todavía Literatura de la Verga. iba a decir eso y pensé tal vez no es apropiado, pero exactamente, sí. Es la pregunta en inglés también, siempre sale primero.
Sí, Bueno, claro. y es curioso que no se puede publicar como literatura de la verga, pero sí pudiste publicar book lit, ¿no? O Ajá, literatura de, no sé cómo lo traduciríamos al español, igual, pero sí, La teta, literatura de la teta. la literatura de la teta, y ese sí no tiene problemas, ¿no? Que habla un poco de lo que discutes en el libro, ¿no? sí, totalmente. Sí. Que Y nos no, va a urgir la secuela de literatura de la teta puesta al día, por favor, Emily. Not to give you homework. sí. Ahora pienso mucho en el medio ambiente, pero siempre el género es uno de mis métodos, ¿no? No puedo evitar pensar en eso. Además, el edadismo siempre me interesa. Como yo me estoy envejeciendo y percibo que tal vez, sobre todo para todavía para las mujeres, la juventud sea fundamental en cuanto a ser recibida entre estudiantes y también tal vez colegas con entusiasmo. Sí, me interesa todo ese tema. No sé, a ustedes todavía no les toca esa preocupación al mismo grado, me imagino, pero sí. Yo no sé a la hora de cambiar con los años, porque yo siento que sí he cambiado, si este libro seguirá siendo tan relevante. Me acuerdo que a la hora de escribirlo en inglés, temía mucho que llegara tarde a la conversación y después se reventó eso de Me Too. Y pensé, no, o sea, sí tenía razón, por mucho que me dijeran que ya se habían acabado los estudios de género que ustedes nunca me dijeron eso, pero era una de las ideas que flotaban en el ambiente. Pero ahora me pregunto, hay tantas escritoras tan interesantes, o sea, hablemos de escritoras, justamente muestra la lista enorme de talentos y proyectos de interés. Me pregunto si Bullosa en el libro tendrá razón y que no son olas, sino ondas. Es decir, una ola solo va en una dirección, ¿no? Nos avanzamos con ella y las ondas pueden reversarse, pasan adelante y para atrás. Y ahí yo me pregunto, ¿ustedes creen que en 10 años, 20 años estaremos hablando de lo mismo? ¿O habrá una generación o dos generaciones de autoras que lleguen para quedarse? Es curiosa tu pregunta, porque creo que una de las preguntas que yo iba a sugerir o que me gustaría conversar es justamente este libro después de la Primavera Violeta, después del Me Too Escritores Mexicanos, y si las cosas han cambiado o no, o si nos gusta este paradigma de decir que las cosas han cambiado o no, porque ahora que lo estaba releyendo, una parte de mí decía, pero es que sigue igual, ¿no? Y digamos, podemos poner dos ejemplos que sucedieron posteriormente al libro, que podrían ser ejemplos que tú hubieras agregado aquí, ¿no? Una de ellas es la entrega del premio al Invencible Verano de Liliana y el comentario de, uy, ya se me olvidó quién fue, pero bueno, el comentario bastante, bastante misógino o bastante problemático respecto al personaje en El Invencible. O también tenemos el, no sé si el último, porque cada día salen con una cosa nueva, son bastante creativos en esto, pero el problema de las cuotas con Taibo, ¿no? Que son dos ejemplos que bien pudieron haber estado en Macho Literatura y que quizás sorprenden más o hacen más ruido justamente porque pasan dentro del marco de Ni Una Menos y Mito Escritores Mexicanos. Entonces, no sé si has pensado digamos, cómo este marco de macho literatura sigue operando de la misma manera o de una manera diferente después de estos movimientos. Y no sé, creo que esa es la pregunta que me hago mucho, ¿no? Si estamos hablando de ciclos, si estos ciclos se pueden romper o no. Creo que ahorita estoy, pregúntame mañana, mañana tendré otra respuesta, pero ahorita la pregunta me parece súper ociosa, o sea, como en un sentido de, no sé, no me parece productivo hablar ya si esto va a cambiar, si esto es un ciclo o no. Porque de pronto creo que lo llevamos viviendo 100 años y vivimos haciéndonos esta pregunta hace 100 años, ¿no? Ahora estamos mucho con esto de las cuotas y digamos, eso era una conversación en los 90 de Liana Morán, ¿no? Pareciera que no avanzamos la conversación. Dejo ahí el comentario para que también hablen ustedes. Sí, No, siempre... pero también lo que yo... No, adelante. Vas, Emily. No, no, adelante. No, lo que yo quería agregar es que yo también pensé en lo de Taibo y de las cuotas y del lenguaje bárbaro que él como funcionario público se permite usar y el expresidente también se permitió usar.
y siento que los mismos mitos siguen vigentes, como que lo pensé, dije, bueno, Emiliano Monge escribió un libro sobre el dolor masculino y sus daddy issues y a lo mejor sí está cambiando algo y Nicolás Medina Mora trató de escribir autobiografía o autoteoría y luego hice un poco de Googling y me encontré con un, una alabanza que publicó Nicolás Medina Mora hacia Heriberto Yepes en 2022 que se llama In Praise of the Terrorist. Y todos los clichés que dibujas del arquetipo están en esa reseña, ¿no? Empezando con que se le confiere genialidad al autor porque antes de los 32 años ya tenía 8 libros publicados, pero además trabajó en una maquiladora, pero además, ¿sabes? Usa este lenguaje violento, pero además, entonces todo el arquetipo está dibujado en una reseña que se publicó en 2022, ¿no? Y que es un escritor que no es uno de tus casos principales de estudio, Emily. Entonces, desafortunadamente sí sigue vigente y a mí lo que me preocupa y que creo que ha ocurrido es que la literatura es como una juguetería en la que tiene zona de niños y zona de niñas y los señores siguen sin leernos y siguen pensando que escribimos pendejadas o les amenaza nuestra escritura de alguna manera. Y yo personalmente ya no puedo con la testosterona a veces, ¿no? O sea, raras veces puedo Sí, en las letras. para mí eso nos regresa a la cuestión de edadismo. Es decir, somos capaces de ver a una viejita con respeto. Veo las fotos a veces de Poniatowska y sé que la vamos a juzgar de otro modo que vemos a un señor de edad avanzada, ¿no? No sé si me captan. Todo esto depende de un contexto tan sexista que si no entiendes de lo que estamos hablando, probablemente se pierde todo, pero yo no sé si esas generaciones ahorita de escritoras tan interesantes, vuelvo a lo mismo, se llegaron para quedarse, porque no sé si... Y claro, la pregunta da flojera, pero si nosotras ya cambiamos lo suficiente, y me gustaría decir que soy exactamente como las anteriores, porque las admiro tanto, y por otro lado, algo tiene que cambiar, ¿no? Algo que escribí en el libro, por ejemplo, es que por lo menos debería haber 4 juezas en la Suprema Corte de Estados Unidos, y efectivamente ahora tenemos 4 mujeres. Y las cosas no, o sea, sí, el error fue mío, ¿no? No imaginé en dónde acabaría esto. Entonces, los derechos reproductivos que mis hijos, mis hijes, han perdido, que son muy, muy jóvenes todavía, pero em, es difícil comprender cómo hemos perdido tanto territorio, que en el caso mío no es México, pero de todas maneras asusta. Con esto que dices que algo tiene que cambiar, digamos, una persona que está viviendo en un estado complicado, también ya lo sabemos, en Estados Unidos, aunque no sea yo de Estados Unidos, a veces uno entra en la desesperación de decir qué tanto puedes hacer dentro de este sistema, porque pertenecemos adentro del sistema y estudiar literatura es estar dentro del sistema, no es algo radical, pero qué se puede hacer desde ahí. Y a veces yo creo que son las pequeñas cositas que haces todos los días, más que algo súper grande. Y creo que algo interesante del libro es que cierras literalmente con consejos, ¿no? Que la gente puede hacer para combatir la idea que propones en el libro, ¿no? Que el performance de genialidad o el performance masculino del macho, ¿no? Es lo que realmente ha garantizado que cierta literatura se lea y se visibilice más que otras. Y entre estos consejos no hay cosas tan, podríamos decir, triviales como no ir en carro al trabajo, si tienes la opción de no ir en carro al trabajo, ¿no? Hasta cosas como, pues ponte a revisar tus sílabus, ponte a revisar los materiales que les das a los estudiantes e intenta buscar un balance, ¿no? Que igual y son consejos que llevamos escuchando desde hace mucho tiempo, ¿no? La idea de hay que incluir mujeres o incluir otro tipo de literatura y de objetos culturales, pero que pareciera que sigue sin entenderse el por qué importa y el por qué esta estrategia es la que seguimos diciendo cuando podría haber otras estrategias más sofisticadas, pero si no entienden la no sofisticada, pues les cuesta mucho más imaginarse algo más, ¿no? Pero es justamente estas pequeñas instrucciones o consejos que das al final, ¿no? Que pueden como... eh, empezar a
hacernos pensar otra manera de vivir el mundo, ¿no? Y pensaba específicamente la del carro, porque uno diría, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la idea de macho literatura? ¿O qué tiene que ver eso con género? ¿O con la idea de escribir? Y sé que otro de tus intereses ha sido un poco trazar la idea del transporte público y del carro y del petróleo y la literatura, ¿no? Y pasa que mucha gente utiliza el transporte público en México, por ejemplo, para hacer otras cosas, como leer o escribir, ¿no? Y aquí en lo personal en Estados Unidos, pues casi no se utiliza el transporte público. Yo tomo transporte público a la universidad porque odio manejar así, no me pueden hacer manejar ni porque me paguen. Y me parece súper interesante lo mucho que asusta la idea de tomar transporte público. Y a mí me encanta porque es justamente cuando leo sobre los chismes de la literatura mexicana, ¿no? O sea, es así mi momento de leer los chismes del día de la literatura mexicana. Y justo es ahí donde aprendo muchas de las cosas que pasan de esta ciudad letrada, ¿no? Que sigue defendiendo cierta idea de canon y cierta idea de puerta, ¿no? Entonces, no sé si podrías compartir un poquito más de ahora, ahora cuál sería el consejo que darías para intentar, pues no sé si revertir, pero al menos manipular o burlarnos o qué sé yo, ¿no? Encontrar algún tipo de afecto para lidiar con este sistema. Sí, y quisiera agregar que tal vez debo de haber escrito con más matices. Algunas personas no pueden salir del carro porque no es seguro. Y ahí es esa paradoja de que la seguridad individual atenta contra el bienestar colectivo. Ahí es donde realmente se ve la profundidad del problema. No todo el mundo eh, tenga los mismos privilegios que yo, por ejemplo. Si no te sientes segura en la bici, por ejemplo, entonces no subas a la bici. Lo primero es vivir. Pero sí, y no sé si lo expliqué bien, pero hay tanta isolación en el carro y es un modo de transporte tan caro que mueve los gastos hacia la persona individual, que trastorna bastante las calles, que me parece que es hora de abogar por otro modo de transporte y afecta un poco el pensamiento, ¿no? Porque en el carro no se habla con nadie más, a menos que sea de modo agresivo, apenas, ¿no? Pero en el transporte público o en la bici o caminando, siempre una está dispuesta a conversaciones totalmente inesperadas. Además, el clasismo, en donde se juzga justo lo que dijiste, Fran, que la gente que se atreve a subir al pecero ya no es de clase tolerable. Entre el mundo creativo e intelectual, sigue siendo una idea que a mí me asusta bastante porque es justo lo opuesto de lo que deberíamos hacer. Pero bueno, otra recomendación tal vez sería esta cuestión de compañía o de acompañar a la gente. Y tal vez es lo que a mí personalmente más me confunde o me dificulta. Es muy difícil dedicar las horas necesarias al trabajo y también a la casa y también encontrar esos espacios de apoyo mutuo, pero es lo que más necesitamos y crear ese espacio. Ojalá si alguien esté escuchando que necesita ese acompañamiento, ojalá y lo encuentre porque esa soledad que se desarrolla en el carro, y de nuevo, algunas personas no tienen de otra, pero si se atreve a salir es una manera de empezar a romper con eso. Me preocupa tanto a la gente joven hoy día porque em, por asuntos ambientales y asuntos económicos y otras cuestiones, creo que les estamos dejando un planeta muy cambiado y muy problemático. Y entonces, acompañar, no sé qué más decir, no sé si ustedes tienen consejos. Me parece una pregunta fundamental. A mí, yo quiero regresar un poquito al libro y también a la conclusión para quienes no han tenido el gozo de leerlo. Es rigurosamente académico, ¿no? Combinas análisis literario con análisis cultural y de estudios culturales, con estadísticas, con entrevistas y cifras, y en base a eso vas construyendo tus argumentos, pero también es una metodología que parte del conocimiento situado. Escribes en primera persona y vas construyendo tu perspectiva desde tu embarazo y la maternidad
de Holden, ¿no? Y que además agregas un sentido del humor mordaz que me da muchísima risa. Eh, y en la conclusión dices algo súper importante también y vital, que es el acoso y la barbarie comienzan con que la interdependencia no es respetable. Entonces, es como todo este sistema en el que se basa el heteropatriarcado, es la denigración constante de la vida y de las dadoras de la vida y de la madre, y eso es fundamental. Y conocemos bien también el debate sobre maternidad y creatividad, ¿no? Que siempre está muy conflictuado y la maternidad como un impedimento a la creatividad, de hecho. Todo ese vocabulario que van desarrollando, ustedes, no yo, me provoca una compañía, un sentido de acompañamiento fundamental, maternar, por ejemplo. Ese verbo me parece fundamental. Y menciono varios de esos términos en la introducción nueva que aparece en Macho Literatura. Sí, hubo un cambio enorme entre los dos embarazos. Con el primero no había ningún pago automático en cuanto a la salida para tener el bebé. Y se negoció, ahora al parecer tal vez ya no vamos a tener sindicato aquí en el estado de Florida para la gente que da clase, pero bueno, a través del sindicato se negoció antes de mi segundo embarazo un leave, un tiempo pagado y Ujú. la diferencia no es enorme, es otra vida. En el primer lado Wow. tienes terror porque tienes que anunciar a tu jefa, sabes que no voy a estar el semestre que viene y anticipas que te maten, ¿no? Y en la segunda versión de esto, simplemente anuncié en tal fecha ya no voy a trabajar, tal semestre no voy a estar aquí y no fue pedir permiso para llevar mi vida, fue simplemente avisar, ¿no? Qué iba a pasar. Y esa diferencia en cuanto a, no sé si derechos humanos suena trillado, pero esa diferencia es enorme, es abismal entre pedir permiso y simplemente pedir lo que te deben. Cambia la vida totalmente. Entonces, no sé si estoy contestando la pregunta del todo, pero sí, para mí fue una revelación entender que sí se puede llevar la vida con dignidad siendo mujer, si las estructuras cambian. Y lograr esos cambios es muy difícil. Hay toda una estructura, por extraño que sea, que atente contra esos derechos, lo que yo diría que son derechos. Aunque tal vez ese lenguaje sea parte del problema, no lo sé. Pero en efecto, Y tu libro yo creo que es una herramienta de cambio fundamental porque les dejamos de creer a los machos que hacen sus performances, ¿no? Y para los que van a leer el libro, usa esta idea de competencia, competencia en el sentido de demostrar pericia a través de ciertas actitudes y habla cómo en el campo cultural los hombres mexicanos convencen de su inteligencia y de su talento superior y de su genialidad, haciéndose performances y estos hábitos, como ya lo mencioné en el caso de Yepes y de Nicolás Medina Mora, se siguen perpetuando en el gremio de los escritores para ganar legitimidad. Y bueno, ese cambio es como esa habilidad de pasar de ser un bárbaro, grosero, irreverente, abusador de mujeres, a ser un civilizado, culto, caballeroso funcionario del Estado, ¿no? Y oscilar entre las dos personalidades es lo que les da a los señores legitimidad. Pero entonces, después de haber leído y entendido este Mili, ya nos vamos a volver a creer jamás, lo cual es una maravilla y lo cual te tenemos que agradecer. Y también como rascando un poquito más, me vino a la mente el libro de Recovery de Leslie Jamison, que también citas por ahí, en el que habla del alcoholismo y también este performance de macho bárbaro como parte esencial de la historia de la literatura en Estados Unidos, ¿no? Y a mí como la frase que me pegó las primeras veces que leí en el libro y volví a leer es, una mujer nunca haría pública su afición por la cocaína. Mientras un señor sí, y eso lo veo también en el mundo del arte y en el mundo de la cultura en general, ah, ¿no? ah, ah, Ujú. Claro, ¿no? El arquetipo que describes del macho en literatura aplica al dedillo al mundo del arte también. qué interesante. Sí.
Y lo más confuso para mí es que a pesar de, por ejemplo, los derechos que acabo de ganar en mi caso en el estado de Florida, de todas maneras esas reglas de hablar de cierta manera, hay que ser la civilizada, no se puede oscilar entre los dos polos como los hombres pueden hacerlo. Hablar tantito bruscamente en contra de la violencia de tráfico, que es algo que hago con regularidad aquí en la universidad porque matamos a las y los estudiantes con los carros, se toma Wow. como insulto o como una agresión indebida y se castiga al como corregirme. Y eso es, les recuerdo, es el año 2026 y que todavía no se pueda adoptar otro tono de un poco bárbara, para mí es muy interesante. Quiere decir que estas generaciones es que vivimos mucho tiempo y lograr realmente un cambio pediría cambios no solo entre las mujeres, sino entre personas que ya están muy convencidas de que no hay que reestudiar su manera de ver el mundo. Me gustaría agregar dos cosas, ¿no? Con el comentario de Gardi, con lo que dijiste del acompañamiento, Emily. O sea, creo que sí podemos resumir el argumento del libro así en un enunciado, ¿no? Creo que lo que quieres decir es que la gran literatura mexicana, pero creo que se puede aplicar a muchas otras literaturas, no tiene tanto que ver con las cualidades estéticas de un texto, y tiene que ver más bien con el performance del escritor y que también este escritor está conectado, ¿no? Y hablas de muchas diferentes maneras de estar conectadas. Una de ellas son las drogas, ¿no? Otra de ellas es el Centro de Escritores Mexicanos. Otra de ellas es las amistades, la familia, las redes de poder. Y creo que quería hablar de esta idea de un escritor bueno es aquel que está conectado, porque quizá una de las cosas o uno de los cambios que estamos viendo ahorita es justamente el acompañamiento y lo que el acompañamiento significa para replantearse lo que es ser un escritor con ciertas conexiones. Y creo que a lo mejor eso lo estamos viendo ahora, sobre todo después del 2016. Y cómo ahora se habla mucho de clubes de lectura que acompañan la lectura, o de escritoras o de espacios, ¿no? De librerías que funcionan como espacios de acompañamiento para acompañar la violencia y cómo estos espacios están creando unas redes afectivas, y redes de conexión que son muy diferentes y que no pasan por esta idea del performance o del poder. O quiero creer yo que todavía no pasan por ahí y que podemos mantener esa idea, ¿no? Entonces me pregunto un poco cómo va, si esto puede hacer que ahora sí haya no sé si un cambio, pero algo un poco más permanente que lo que ha habido antes. Y me encantó esto que no me había acordado esto de la frase de que una mujer no publicaría su gusto por la cocaína. Y justo ahora no estoy escribiendo sobre una novela que acaba de publicarse, Fix de Eva, de una escritora reciente, su primera novela de Carla Lamoy, donde justamente habla el personaje o ficcionaliza su experiencia con el BDSM y la sexualidad. Y justo estaba platicando con esta autora de si sentía que había habido un cambio a la hora de publicar esta novela, porque quizá antes el tema no hubiera funcionado o hubiera encontrado problemas o no, ¿no? ¿Quién sabe? Pero justamente a lo mejor no lo imaginamos o sí está ahí, pero que hay una apertura a otras cosas justamente después de la primavera violeta, porque hay un acompañamiento y hay un respaldo, ¿no? Que antes no tenía. Entonces, a lo mejor ahora, bueno, no sé siquiera, creo que ahora va a haber escritoras que se atrevan a publicar de cosas, que atrevan a jugarse a lo bárbaro y a lo civilizado, pero a lo mejor que esa metáfora nos lleve a otros lados y a otros lugares, ¿no? Que no sea la idea de seguir este performance de lo macho, ¿no? Quizá. Ojalá y sí, ojalá y sí. A fuerza va a ser distinto, ¿no? Porque no reciben los mismos beneficios. Puedes jugar a romper las reglas, pero después quedas con la responsabilidad de, de no recibir ningún premio al final por atreverte a hacer eso. Entonces, sí, yo creo que esa cuestión de los espacios es fundamental. Em, no es el gobierno, sí, lo cual tal vez es triste porque depende de todo un mercado y las mujeres siempre, y no quiero limitarme a las mujeres, pero las personas femeninas siempre han comprado muchos libros, ¿no? Siempre hemos sido las lectoras de poesía, siempre hemos sido una base económica detrás de las ventas de los libros.
Y ahora reclamar más espacio dentro de las librerías me parece importante. Yo me acuerdo de antes ciertas secciones en ciertas librerías tenían la etiqueta, no te va a gustar esto, Fran, erótica y se cambió por feminismos. Me fijé justo en, y no Wow. sé, las vueltas de todo esto, si vamos a volver a tener las dos secciones o cómo serán las cosas. Pero sí, ojalá y se pueda publicar de más temas y no sufrir un backlash, ¿no? Un castigo después de como pedir otros temas para la gente femenina o la gente masculina que no sea hombre, ¿no? De cisgénero. Y también es muy pertinente el libro porque más que nunca la mercantilización justo de la cultura y de la literatura y el cambio en subsidio y en las estructuras que sustentan a la cultura, pues están completamente yéndose hacia lo privado y ahora más que nunca se está demandando que se construya la imagen autorial, ¿no? Ujú. Y ahora las redes sociales juegan un papel fundamental en diseminar la autoría. Pero también creo que las cosas han cambiado para bien en el sentido que también hay una frase o unas frases de una entrevista que le haces a Viviana Benchushan que son aterradoras, en las que habla del problema de las cuotas y que la calidad de la escritura de las mujeres tal vez no sea suficiente, pero es una postura con la que yo me identificaba y yo también decía, el feminismo ya lo palomeamos, gracias Marta Lamas, estamos emancipadas, sigamos, ¿no? Y de repente en 2016, 2017 nos dimos de topes contra la pared y seguimos trabajando en eso. Y de hecho, justo Vivian tiene este texto que es como su despertar feminista, que es tremendo, donde empieza a hablar de justamente la relevancia que tienen los talleres, bueno, de cómo además del performance de genialidad del violento al bárbaro, hay como un performance institucionalizado que es el denigrar a las escritoras no solo en la casa, sino también en los talleres literarios y Ujú. cómo el hacer nuestros propios espacios ha servido pues no solo como espacio de contención, sino también para reinventar y apropiarnos de la escritura en nuestros propios términos. Y creo que ahí estamos y es un momento muy emocionante, la verdad. Sí, a mí me dio pena citar específicamente a Vivian porque podría ser cualquiera casi, ¿no? O sea, podría haber sido yo, sí. Sí, hay mucha gente. De hecho, en la introducción menciono a Liliana Colanzi, que no es mexicana, pero Ujú. pasó por lo mismo. O sea, es casi una etapa en donde estamos. Y tal vez si pudiera haber analizado a los hombres también, sin mencionar quién es quién, lo habría hecho, pero es muy difícil hablar de casos generales porque después se pierde la particularidad de sus éxitos, ¿no? Y Vivian, como escritora, me parece brillante. Ahí es lo bueno de ese ejemplo, porque como intelectual es inmejorable. Es una escritora fascinante. Tal vez no ha publicado tanto como a mí me gustaría leer, ¿no? Podré publicar mucho más y dejarme contenta, pero sí es un cerebro totalmente lúcido. Ya Y sé. que ella dijera algo así, se entiende la presión por estar de acuerdo con ciertos prejuicios. Y de ahí tal vez estoy a favor de cuotas. Pero vuelvo a ese asunto de elegir a alguien, me refiero a Amy Coney Barrett en la Suprema Corte de Estados Unidos. Y de repente, no sé, habría que tener todavía más para asegurarnos de que todas las perspectivas estén ahí, pero no dominando en decisiones tan importantes como estas cuestiones de quitar los derechos reproductivos. No sé cómo pudo haber pasado eso, me sigue dejando en blanco. Pero Mm. bueno, sí. No, pero creo que también, ya se me fue la idea. Son las hormonas de menopausia. Sí, de Vivian y que todo el mundo tiene esa Ah, falla. no, que justo esos lentes mal puestos tienen que ver con la efectividad de las pedagogías de la crueldad y de violencia del heteropatriarcado, ¿no? Que hasta nosotras nos la compramos y nos tratamos de hacer como machines para ganarnos un lugar o construir nuestra voz y ya estamos entendiendo que no. Y sí creo que
estamos más conscientes del machismo entre mujeres y entre las mujeres y denunciándolo y acotándolo y más bien sosteniendo y tejiendo redes de cuidado y de apoyo. Eso es como un pacto no hablado que yo lo estoy sintiendo en México ahorita, ¿no? Sí, Y al totalmente. mismo tiempo me ha tocado, no obviamente de mis colegas, pero de editores o de gente en general, mi ex, escribes demasiado complicado. Tu escritura es demasiado elevada. Es que nadie entiende lo que dices. Y o sea, persisten, ¿no? De diversas maneras esos prejuicios, como bien dices. No, Y pero yo entiendo lo que escribes. Estás aquí detrás en la colección. Y Sí, justo en ese sentido, creo que por eso importa mucho la forma en la que está escrito el libro, ¿no? O sea, varias veces tú dices, el rigor nunca ha estado del lado del feminismo, el rigor nunca ha estado de los estudios de género, ni de quien escribe cuando eres mujer, y decides decir, bueno, pues ahí va el rigor, que es un libro rigoroso, pero es un libro rigoroso en otro sentido, ¿no? Y utilizar el humor e incluso hacer del chisme también una parte fundamental de la estrategia, ¿no? Y que creo que a lo mejor necesitamos más libros así porque creo que en estos momentos lo que más necesitamos es reírnos a veces, ¿no? Entonces, la verdad es que se agradece mucho un libro que no se tome a sí mismo tan en serio, sin dejar de serlo, ¿no? sí. La verdad, tal vez sea más fácil reírnos cuando estamos realmente con un dolor terrible, porque si estamos contentas no hay por qué reírnos. Suena raro, pero yo creo que muchas veces es estar incómodas lo que provoca el sentido de humor, ¿no? Y yo creo que a veces me siento a escribir con la meta de acompañar, ¿no? Que Fran y que Garde lean mi libro es justo lo que buscaba. También con Bublet, ¿no? Quería acompañar a esa persona muy solitaria, muy cansada de ciertas clases. Y no sé, yo, a lo mejor ustedes todavía van a completar el proyecto, ¿no? Y hacer esas contribuciones todavía más útiles de lo que hice yo. Y me encanta que escriban con la primera persona y que cuenten sus actividades en la vida. Me parece que por ahí va una parte de ese acompañamiento, porque realmente no se hacía en muchos casos anteriormente. Ujú, ujú, ujú. Y en macholiteratura subrayas como esa falta o ese hueco en que no hay un sistema de como de alta cultura que legitime las voces o la escritura de las mujeres y que hay unas poquitas que se cuelan, ¿no? Cristina haciendo como el caso en punto. Pero a lo mejor lo que nos toca es construir otro sistema nuevo que se parece más a esta red de apoyo, de acompañamiento y imaginar y escribir el futuro juntas, ¿no? El Ujú. futuro sin coches y sin petróleo. Urge, hay Y que también hacerlo ya. Genios. Sí, digamos, escribir el futuro, pero también el presente, ¿no? Porque la idea del canon ha sido centrada en la posteridad y creo que justamente lo que Cristina y otro tipo de escritoras están diciendo es que también hay que prestar atención a nuestro presente y que a lo mejor no importa si, bueno, no creo que lo digan tal cual, yo lo diría así, que a lo mejor no importa tanto si son recordadas en 15 años o en 40, ¿no? Pero que haga un efecto ahora y que ese efecto que hace en el presente es lo que va a dar el surplus para como empezar a dibujar el futuro, ¿no? Creo. Totalmente, sí, es el presente lo que tenemos. Y paso mucho tiempo en la cabeza deseando un futuro, ¿no? Quiero estar en México, tengo algunos deseos incumplidos, pero hay que reconocer que el presente es lo que tenemos y siempre se nos está escapando, ¿no? Sobre todo si escribimos un borrador tras otro. Entonces, tal vez es el construir ese presente, sí es un trabajo en equipo, de buscar amigas, amigues. sí. No, y a ver, otra cosa es que siento que no vamos a lograr hacerle justicia al libro, porque de veras público es brillante. Porque no solo hace esta radiografía del performance del macho competente, genio, escritor, que otro ejemplo que se me ocurrió que sigue muy vigente es Diego Enrique Osorno, que se dedica a entronar a los machines también en sus documentales y en sus libros. Tiene como esta adoración por los señores poderosos, ¿no? Ujú. Hace una radiografía escalofriante, exacta, visionaria y filosa de la cultura mexicana. Y Emily nos pone en nuestra jeta que dos libros que son fundamentales en la educación de los mexicanos, que son La batalla en el desierto, El laberinto de la soledad
y también Pedro Páramo, sirven de herramientas para seguir instituyendo el machismo, silenciando a las mujeres, normalizando la violencia de género. Emily, los pasajes en el que quién es Novo y Elizondo se van de putas y lo escriben, o ¿cuál es el que tiene un pasaje en el que le golpea a la esposa? Ese es Elizondo y es también Carlos Fuentes que escribe sobre Elizondo cuando corta con una navaja a la sexo servidora con quien se está acostando. O sea, Elizondo. pero no, es como de, pero ¿cómo? Y bueno, eso sigue vigente de maneras menos visibles o menos obvias, ¿no? Desgraciadamente. Pero otra cosa que tampoco voy a poder desver nunca jamás es lo que dices que en el laberinto de la sociedad paz, hablando de la chingada y el chingón, es una historia cliché de amor y de familias disfuncionales y que lo transforma en pensamiento elevado para describir el esencialismo mexicano. Y ese es el esencialismo de México y el esencialismo del heteropatriarcado, ¿no? O sea, Paz ya lo dijo, la esencia de México es el feminicidio, básicamente. Es Y, demasiado fuerte, pero también, ¿no? Sí, o sea, es una mirada la cual las mexicanas agradecemos, Emil, la verdad. y algo que me gustaría agregar ahí de lo que estaba diciendo Gardi, justo con el ejemplo de Elizondo, ¿no? Que quizá es uno de los más, no sé si extremos porque tenemos muchos de estos casos, pero es uno que está documentado por él mismo en su autobiografía, ¿no? Entonces, digamos, no hay manera de interpretación. Él lo escribió ahí, cómo se golpeaba a la esposa, no hay manera de interpretarlo de manera diferente, ¿no? Que quizá una crítica que alguien podría decir, ay, pero una cosa es la vida personal, ¿no? Que eso es algo que escuchamos mucho, y otra cosa es la figura pública o la figura del escritor. Podemos estar o no de acuerdo con eso, pero creo que lo que hace bastante evidente tu libro es que eso que podríamos considerar como algo personal se utilizó como performance de competencia para llegar a ser un escritor, y por eso es relevante hablar de ello, ¿no? Y por eso es importante hablar de ello. Elizondo, digamos, tiene toda una novela que justamente habla sobre la violencia como una forma estética y la violencia hacia el cuerpo femenino como una estética que cambió el panorama de la literatura mexicana, ¿no? Entonces, digamos, por eso es pertinente y resaltarlo. No sé, eso me parece muy importante de tu libro, ¿no? Que no es hablar solamente de los chismes personales, sino es cómo los chismes personales realmente eh, hicieron que estos escritores tuvieran un espacio en el canon. Sí, y en efecto no creo en cancelar a nadie. Yo retengo los libros. A mí me interesa mucho lo que publique Fadanelli, por ejemplo, que no es una persona violenta para nada, pero me interesa seguir leyendo, ¿no? Y en otro proyecto sí cité a Elizondo, pero creo que hay que hacerlo con esa conciencia de cómo llegaron a ser famosos y qué es lo que estamos citando a la hora de recordarles. Me he vuelto muy en contra de cualquier cosa que podría confundirse con la censura. Ustedes sé que no están proponiendo nada de censura, pero como una de las secuelas de Me Too ha sido ese esfuerzo por sacar los libros de las bibliotecas y me parece justo el gesto equivocado, Ujú. que si queremos ganar en esto hay que dejar que todo el mundo lea todo, todo, todo. Y después hay que hablar, ¿no? Hay que recordar la historia y hay que ver esa performance alrededor de la literatura, porque todavía hay ejemplares, tantos ejemplares de Elizondo y de otras personas, bueno, ustedes han ayudado para poner a otras en circulación, pero yo no estoy a favor de dejar de leer a la gente, sino más bien estudiar con más cuidado ese contexto de por qué logró cierta fama y qué es lo que estamos recordando a la hora de citarles. Sí, hay una idea que me gusta mucho que habla un poco sobre esto, ¿no? Que en Estados Unidos es muy común la idea de tumbar monumentos que tienen un pasado problemático, ¿no? Esto también se hace en Latinoamérica, pero en México es más común la idea de intervenirlos con pintas, ¿no? O ha sido lo más común ahorita. Y esta manera de no estás borrando esta historia, sino la estás cambiando, la estás interviniendo de una manera para que signifique otra cosa. Y creo que eso es un poco lo que estás también intentando hacer con el libro, ¿no? No estás censurando a ningún autor, sino estás intentando cómo podemos repensar esto para que no siga sucediendo, ¿no? Para que cambie un poco la historia. Precisamente, y me encanta lo que escribes tú sobre ese tema, me parece muy acertado.
Y sí, hay que dejar las tintas, dejarlas, ¿no? Es el nuevo mensaje. Y si arrancamos la estatua, se va a volver a colocar, que es lo que está pasando ahorita con la nueva estatua de Colón, ahí en la Casa Blanca, en Estados Unidos. Y tal vez sería mejor mantenerlo, pero agregar otras cosas, justo lo que estás diciendo, para recordar, para no fingir que esa censura vaya a cambiar algo, porque ya lo hemos intentado y más bien provoca ira y cierta suerte de amnesia. No, y yo tampoco estoy de acuerdo con censurar y queramos o no, esta historia la tenemos en nuestros genes literarios y nuestros genes en nuestras cuerpas. Y pues están ahí como un recordatorio, como brújula para ver hacia dónde vamos a cambiar y pensar el presente y el futuro. Y sumarle y complejizarlo, por ejemplo, yo creo que sería fundamental. No podríamos leer hoy a Fuentes sin La muñeca de papel, que son los diarios de Rita Macedo, donde ahí entendemos cómo se hizo la carrera de Fuentes a costa de la vida de una mujer, ¿no? Que se autoexplotó para lanzar su carrera literaria, por ejemplo. Que me hablas de eso, de cómo las mujeres han contribuido también a construir estas figuras de genio. Sí, totalmente. Mm. Sí, no sé si nos van a interrumpir, ya me distrajo, que alguien va a intervenir a cortar. Sí, aquí viene. Es que no quería entrar a la mitad de la oración porque esto está totalmente fascinante. Qué maravilla la manera en la que leyeron el libro y cómo están ustedes mismas triangulando con otras cosas que están leyendo en otros lados, porque eso es lo que tiene que hacer un libro, ¿no? Tiene que ponerse en diálogo con otros diálogos y no nada más quedarse en la lectura individual, sino al contrario, se crea como una red de lecturas, ¿no? Que lo va alimentando. Bueno, ahorita vamos a ver las preguntas que tenemos en el público, pero yo quisiera hacer un par de preguntas, si me lo permiten. Empezaste la plática, Emily, hablando de la edad, y Mm. ahorita en este cuadro de cuatro caras, ¿sí? Habemos por lo menos tres generaciones, ¿no? Entonces, sí hay también una lectura que nosotras, por ejemplo, ahorita que estoy trabajando en esa antología que vamos a hacer, las que nacimos en los sesentas, porque todas somos sesentonas y que estamos encantadas de poder regresar a esta década a través de estos ojos de la modernidad, ¿no? ¿De qué manera sientes que también este libro podría ayudar a que muchas otras generaciones, piensan las mujeres que tenemos 60 a las 70, a las que tienen 70, ¿no? Las nacidas en los 50, ¿no? Nacidas en los 70, ¿de qué manera también les hace sentido algunas cosas? Porque hay muchas otras cosas que son dolorosas verlas así. Porque acaban de decir, bueno, es que hay mujeres que quisieron, ayudaron a estas carreras de estos nombres grandes de escritores, como parte de un contexto, como parte de una idiosincrasia, de una visión, de una vida. Y yo me salgo tantito más porque yo nací en el 63, pero pues las que nacieron antes, imagínense nada más, ¿no? Ah, es una diferencia enorme. Justo se me olvida el contexto, pero estaba hablando con alguien cuyo una generación anterior por ejemplo, en la prepa tenía un novio cuya mamá no pudo ponerse pantalones en la Universidad de Kansas, entonces sí pudo asistir, pero únicamente con falda. Y esos cambios han sido tan rápidos que tal vez nos cuesta recordar que todavía hay gente andando sobre la faz del planeta que recuerda un sistema todavía más cruel, a pesar de los cambios que estamos viendo, un retorno a ciertas prácticas injustas. Es buenísima la pregunta y no sé si tengo la respuesta, pero tal vez simplemente plantearse esa pregunta. Me entrevisto con personas de otras generaciones. Y cuando me acerco a estas personas, ¿lo hago a través de respeto o supongo que son parte del problema? Porque creo que todos terminamos como una bisagra, ¿no? Cambiando entre soluciones y provocando todavía más problemas. Claro. Y la otra pregunta, me gusta mucho esta postura tuya de no a la censura, ¿no? Me parece que es todo lo contrario, es empezar a releer, ¿sí? Ya con otros ojos, incluso textos que en algún momento no queríamos leer,
en la última década, ¿no? Porque la última década, como bien lo dijiste, ahí me encantó lo que dijiste, Gardi. Viene el 2017 y de repente empiezan a suceder, y ya va a ser el 2027, ¿no? Y esta década ha sido pues muy fuerte y con todos los movimientos, la ola morada que tú hablaste, Fran, ¿no? Y además, o sea, la pregunta viene, esto también viene desde abajo, ¿no? Estoy hablando del cono sur hacia arriba, ¿no? Donde surgen las olas, donde vienen estas mareas, y la marea llegó a México y está llegando de una manera muy singular, ¿no? Singular me refiero a única. Ustedes piensan, esta es una pregunta para las tres, que un libro así también va a ser censurado por los hombres. O sea, estoy viendo la lista de los que están invitados ahorita, que están ahorita participantes, los attendees de la plática de hoy. Hay un hombre, todas las demás son mujeres, ¿sí? Bueno, O quienes se asumen como mujeres, o por lo menos por el nombre lo estoy suponiendo, lo cual tampoco es válido, ¿no? Pero bueno, vamos a suponerlo de alguna manera, ¿no? Sería interesante hacer una radiografía de quién escucha esta presentación del libro en nuestro canal. Desgraciadamente no lo podemos hacer, pero creo que de facto, sí, ya va a venir una censura del otro lado, ¿no? Mm, Sí, y es realmente difícil exigir que todo el mundo haga estudios de género, ¿no? Pero en parte eso es lo que se requiere. Hablo en el libro de entrar a una mesa en MLA con Jack Halberstam, Kate Flint, había nombres muy importantes ahí. Y la mayoría del público eran mujeres, éramos mujeres. Y digo, esto nunca va a cambiar si no puede haber más hombres. O no quiero hablar siempre con binarios, ¿no? Pero si no haya más personas que simplemente las tradicionales que se interesen por los estudios de género. Y a la hora de releerme, preparando para esta conversación, pensé, qué idea más anticuada. Pero sigue siendo relevante, ¿no? Porque por un lado me encanta hablar sobre autoras con un grupo de mujeres, fantástico, pero por otro lado me doy cuenta de que eso en algún momento tiene que cambiar para incluir a todo el mundo. Me fascinan las escritoras en particular porque me gusta ver mi propia experiencia reflejada ahí entre las páginas, pero hay que buscar a más variedad entre el público, creo yo, y no sé hacerlo. Me gustaría oír a Fran y a Gardi, pero antes déjenme decir una cosa. Ustedes no van a creer, pero 700 episodios, más de 1500 escritoras en la enciclopedia, más de 5000, 4500 libros en la biblioteca. Hay escritoras, no voy a decir ni un solo nombre, por supuesto, que no hemos podido entrevistar porque no quieren ser parte de un proyecto que se llama Hablemos Escritoras. wow. Cuando nosotros surgimos hace casi, o sea, ya cursando el noveno año, pero el proyecto surgió hace 12 años, ¿sí? Nadie hablaba de escritoras, nadie. Y ahora tenemos escritoras a las que les hemos rogado materialmente que las entrevistemos y dicen que no, porque es biologizar la literatura. Las oigo. Ah, yo voy a decir algo de la censura, pero ahora que dijiste biologizar la literatura me está quedando eso en la cabeza. Pero lo de la censura, yo creo que hablar de censura de libros sería dar bastante crédito porque significaría que lo leyeron. Y creo que el problema principal es que no lo van a leer, ¿no? Y justo hace unos años hablaba con la poeta mexicana Cici Rodríguez de unas crónicas que hizo y que sufrió, pues no sé si lo llamarías una especie de censura, pero sí hubo una reprimenda de las crónicas. Y decía justamente eso, ¿no? Que la censura pues daba pie a que habían leído y que habían procesado la información de una u otra manera y que más bien el problema era que a veces ni leían ni llegaban a eso. Y creo que desgraciadamente esto es lo que va a pasar con macho literatura, ¿no? Lo va a leer quien necesita escuchar menos lo que el libro dice y probablemente el resto se quede solo con la idea de, critica a los grandes autores de la literatura mexicana desde el ámbito personal, ¿no? Y no va a leer más allá de eso. Gardi, ¿quieres Y que los invita a un examen de conciencia. No, y más allá de la cancelación y la censura, creo que también, o sea, tendríamos que pensar cómo vamos a evitar con estos textos y esta historia y el canon literario, como también
cuando somos una sociedad bárbara en el sentido de que lo único que se nos ocurre es cancelar a los señores para eh, curvear o paliar o acabar con la violencia de género y no hemos podido establecer mecanismos de resarcimiento, de justicia restaurativa o de transformación, pues una pregunta que también nos vamos a estar haciendo es cómo convivir con estos señores, con el tío abusivo, con el colega que violó a la amiga, ¿sabes? O sea, cómo eso también es una conversación, muchas conversaciones que tenemos que tener pendientes. Y sí. O sea, también, ¿qué hacemos? Que los señores no nos leen y para ellos, para muchos, las mujeres como escritoras no existimos. Y hay temas sobre los cuales una mujer no puede escribir o hablar o tener ciertas ambiciones literarias, ¿no? Súper de acuerdo, súper de acuerdo. Bueno, pues Brenda tiene una pregunta del público. Brenda, adelante. No te oímos, Brenda. Ya, ya te oímos Hola, y te hola a vemos. todas. Ok, tenemos una pregunta de María B. Muñoz y dice, ¿qué lugar tienen sus lectoras en esta red de cuidado y colaboración en el estudio de estos temas tan importantes? En otras palabras, ¿cómo se puede contribuir para fortalecer estos estudios rigurosos que proponen? Qué conversación tan más interesante y gracias por este evento. Te escuchamos. En mi práctica personal escribo muchas cartas de recomendación. Es una de las- Y creo que puede haber una arte en hacer diva a la persona que describes, ¿no? Y también recomendar a las mujeres para ciertos premios, apoyar a estas personas a la hora de juzgarlas para las becas y todo eso. Claro, yo hablo desde dentro de la institución, pero siempre al observar una clase, por ejemplo, veo a la persona dar clase, intento escribir un guión como si fuera la mejor clase de mi vida. Y hacer ese tipo de trabajo burocrático puede tener una influencia enorme, aunque suene como em, una pérdida de tiempo. Creo que cuando las mujeres mismas lleguen a leer estas cosas, que a veces eso pasa, sobre todo con las observaciones de clase, se puede hacer una práctica de cuidado enorme. Y la otra decisión es criticar a las colegas en lugar de formar esas redes o exigir demasiado de las estudiantes. Tal vez soy culpable de esto, pero intento apoyar a través de esa posición institucional que tengo. No sé si las demás tengan otras respuestas de esas prácticas de cuidado y qué se puede hacer. A Yo mí, creo que... Vas, vas, Fran, Barry. vas. No, yo lo que quería decir es que otra de las cosas que leí que me cambió la vida fue el libro de Luchi Rigaray, Cuerpo a Cuerpo con la Madre, donde dice que la opresión de las mujeres no viene, como dijo Engels, de la privatización de la propiedad y de la duda de la fidelidad de las mujeres, sino más bien de cuando el heteropatriarcado arranca a los bebés del cuerpo de la madre y genera esta separación violenta. Y entonces todos tenemos mommy issues y por eso nos acabamos matando entre las mujeres. Y eso, como trabajar la herida materna, hacerla consciente y pensar que con todas nuestras amigas, nuestra red de cuidados, tenemos que estar como si estuviéramos yendo todo el tiempo a terapia. O sea, trabajarnos para poder conectarnos mejor y seguir haciendo estas redes, ¿no? O sea, pero pensar en eso y en formas de terapia y pues sí de autoayuda, como ir a sesiones de Al-Anon o de AA, ¿no? Que son terapias públicas, terapias de grupo. Y sí, yo creo que además la terapia debería de ser pagada por el Estado, pero sobre todo también en un momento en el que en México específicamente sentimos que tenemos muchas batallas logradas y ya podemos salir a rayar y no te agarra la policía, y hay consignas feministas que la Secretaría de Cultura plasma por toda la ciudad de color morado, y ya tenemos una gobernadora feminista y una presidenta, ¿no? O sea, como que las batallas empiezan por una en la cotidiana y lo vamos extendiendo. Sí, en eso yo diría que para mí lo personal, lo que más me ha
ayudado a hacer esto es leer y escribir con otros, ¿no? Y creo que esto lo hacemos todos, pero creo que hay una diferencia que ahora le estamos viendo, es que ahora lo admitimos, ¿no? O sea, Cristina Rivera Garza está construyendo todo su capital cultural a través de decir que no escribe sola, ¿no? Y que lo que escribe es a través de otra gente y consume esto. Y Sara Uribe en una presentación de un libro de, ay, creo que era el libro de Nora del, bueno, no me acuerdo, no voy a mentir, en el libro de alguien dijo, sí, estoy aquí para presentar el libro de mi amiga, ¿no? Y esto antes se veía mal, decir que estoy presentando el libro de mi amiga. Y creo que ahora decir esto, estamos leyéndonos entre nosotros, entre nosotras, porque nos interesa, porque queremos crear un diálogo y un diálogo de amistad, de buena onda, ¿no? No un diálogo de competencia. Creo que es ahí donde hay la posibilidad de seguir pensando otras maneras de escritura y de habitar la escritura que no son las mismas que ha propuesto la macho literatura en México. Si me Y poner a permiten, temblar al heteropatriarcado, ¿no? Ujú. claro. Si me permiten agregar una cosa más, necesitamos difundir lo que hacemos, necesitamos difundir las plataformas en donde tenemos esos espacios ya logrados, pasar la voz, porque muchas veces lo que sucede es que sí, ya lo encontramos, no sucede con Hablemos Escritoras, pero si en algún momento se empieza a esto, a compartir la generosidad, ¿sí? Esa es la base de la comunidad. O sea, trabajamos en comunidad y yo respeto muchísimo lo que Cristina ha hecho en reforzar en la cuestión de comunidad y a eso hay que agregarle, en esa comunidad debe de haber esa generosidad de decir, vamos a hacer difusión de los espacios que ya logramos, ¿no? Pues esto es increíble, no sé si tengamos alguna otra pregunta, ¿sí? Sí, y finalmente, ¿qué implicaciones tiene tu investigación para quienes hoy buscan escribir, criticar o producir cultura fuera de estas redes? ¿Es posible desmontar la macroliteratura desde el centro o necesariamente implica crear nuevos espacios? Qué buena pregunta. Yo creo que en primer lugar hay que escribir, leer a las mujeres y escribir. Y como dije, yo leo a todo el mundo, entonces no me restrinjo a únicamente leer a escritoras. Entonces, si la persona que hace la pregunta busca consejos porque quiere ser un novelista o una novelista, me parece excelente. Em, yo creo que todo, en gran parte esto es actitud, más que en donde publiques. Invitas a mujeres a la mesa a presentar tu libro, eh, cuidas de no meter personajes muy estereotipados dentro de lo que estás escribiendo. Em, y tal vez mantener cierta higiene en las redes sociales, de, de cuidar lo que metes ahí y lo que ves. Pero yo creo que simplemente hacer esta pregunta ya señala que esta persona se apunta hacia la mejor manera de hacer las cosas. Simplemente hacer la pregunta, tal como la persona que hizo la pregunta de prácticas de cuidado, ya señala que ustedes ya están pensando como deberían. Ujú, ujú, ujú. Claro. Pues muchísimas gracias. Qué panel tan bueno, qué buena lectura, Fran, Gary, de veras, muchísimas gracias. Es horrible cuando llegas a una presentación de un libro y te das cuenta que el presentador no leyó el libro. Es totalmente descorazonador. Lo he visto, lo he visto. Sí. Curiosamente me ha sucedido más con hombres que con mujeres. Curiosamente, ¿no? Muchísimas felicidades, Emily. Cuando sacaste Dude Lead fue para mí una gran revelación. Qué privilegio que ahora esto se va a extender a toda Latinoamérica y todos los países de habla hispana. Y bueno, pues muchísimas gracias por el día de hoy acompañarnos en Hablemos Escritoras. No se olviden el canal de YouTube, pasen la voz, acá va a estar, ahí va a estar esta presentación y después va a estar en nuestra página web para que la puedan escuchar si no la pueden ver o no la quieren ver, nada más la quieren escuchar. Y después más adelante con nuestro proyecto que tenemos de sacar el script, la podrán leer y en inglés y en español para que no digan que no hay difusión, ¿verdad? ¿Quieres cerrar, Emily, tú que eres la niña de la fiesta, con algunas palabras? Y gracias por la amistad. Agradezco a las cuatro personas que me acompañan en esta experiencia y Fran y Garde las conozco mejor.
entre ustedes y les mando tantos abrazos y estoy tan agradecida. Hay una gratitud imposible de repagar, pero ustedes saben que yo con muchas deudas intelectuales y también de amiga como amiga. Y no sé cómo tengo tanta suerte de que ustedes hablen, no solo hablen de mi libro, sino que hablen bien. Yo estoy preparada para cualquier cosa, pero fue muy generosa de su parte hablar bien del libro. Gracias. Pero ya sabes que es recíproco, ¿eh? Oh, gracias. Sí, que tu libro me ha acompañado, literalmente. No, yo también lo tuve en mi buró años y se lo regalé a todo mundo, además. Ese es el Ay, mejor piropo de Ujú. todos, ¿no? Cuando anda uno para un libro, ¿no? Cuando lo anda uno regalando y es la lista de Navidad, de regalos de Navidad y llegas con el alterón para repartir a los amigos. Qué buen detalle. Pero es como, o sea, como que me aferro a él como a la vida, o sea, ¿cómo te explico? Porque ahí ya hay tantas explicaciones de tantas cosas. Ujú. Sí, sí, es muy claro. Bueno, pues un abrazo muy grande en todos los rincones del mundo en donde están. Muchísimas gracias. Gracias, Brenda. Gracias a todos los que nos siguen. Y nosotros somos Hablemos Escritoras, como siempre, pensando en la literatura por estas escritoras maravillosas. Hasta la próxima. gracias. Bye. Hablemos Escritoras es literatura, entrevistas, reseñas, audiolibros, documentales, traducción y la enciclopedia más grande del mundo en escritoras de origen hispanohablante. La producción de Hablemos Escritoras es por Adriana Pacheco y Andrea Macías. Edición de audio y masterización por Cristian Josefi. Preparación, coordinación, social media e imagen Brenda Ortiz. Colaboradores del proyecto Liliana Valenzuela, Francesca Denstedt, Anjane Delgado, Isabel Ibáñez de la Calle, Rosemary Salum, Teresa López Pelliza, Valeria Rey de Castro, Julia Santibáñez. Artista residente Mitana Boikova Josefi. Difusión literaria y de proyectos Alexander Boisin. La increíble imagen de Hablemos Escritoras es gracias a Enigma Diseño y nuestra poderosísima plataforma a Nasolab. Yo soy Adriana Pacheco, todos los derechos reservados, Austin, Texas, 2026.